Wow, cayó Maduro y todavía no se lanza el videojuego GTA 6. Muy buenas a todos, en este video vamos a contar la historia completa desde el principio sobre las tensiones e intervención final de Estados Unidos sobre Venezuela. Analizaremos cuál es la verdadera intención del gobierno estadounidense, qué busca, qué pretende, bajo qué excusas intervino militarmente. ¿Se pintará como el héroe de esta historia o es que simplemente no hay ni buenos ni malos en todo esto? Vamos a analizar todo eso y también lo que le espera a Venezuela, qué pasará después, qué escenario es el más probable. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la crisis que se ha desarrollado entre Estados Unidos y Venezuela entre finales de 2025 y 2026 no apareció de la nada ni puede entenderse como un solo hecho aislado. Es el resultado de una acumulación larga de desconfianzas, sanciones y fracasos diplomáticos. Es necesario entender por qué Estados Unidos decidió criminalizar directamente a Nicolás Maduro. Es necesario analizar hasta dónde llega realmente el derecho internacional y finalmente hay que observar con cautela lo que se dice sobre la caída del régimen de Nicolás Maduro, porque el tema hasta ahora está rodeado de afirmaciones contradictorias y confirmaciones incompletas. Bueno, antes de continuar tengo un anuncio de 15 segundos, no se vayan. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Desde hace varios años la relación entre ambos países ha estado marcada por la hostilidad. Estados Unidos dejó de ver al gobierno venezolano como un simple adversario ideológico y comenzó a considerarlo una amenaza a su seguridad nacional. En ese contexto surge con fuerza el concepto del llamado Cártel de los Soles. Este nombre no se refiere a un cártel tradicional como los que operan en México o Colombia, que tienen una estructura visible y jerarquías públicas. Se refiere más bien a una etiqueta utilizada por agencias estadounidenses para describir una presunta red informal de altos mandos militares venezolanos que habrían facilitado o protegido el tráfico de drogas. El término nace de los soles que identifican al rango de los generales en Venezuela y desde la visión del gobierno de Washington sirve para sostener la idea de que el narcotráfico no es solo un problema tolerado, sino integrado al funcionamiento del poder estatal. Para el gobierno venezolano, esta acusación es una construcción política diseñada para justificar la agresión externa. Para Estados Unidos no. Para ellos, en cambio, se trata de una conclusión basada en investigaciones judiciales, testimonios de exfuncionarios y procesos penales llevados en tribunales norteamericanos. O sea, para Estados Unidos sí hay pruebas contundentes y jurídicas. Aquí aparece un punto clave. No es necesario que exista una sentencia internacional para que Estados Unidos actúe según su propio marco legal. Basta con que sus tribunales y su aparato de seguridad consideren probada la acusación. Esa diferencia de criterios es una de las raíces más profundas del conflicto. La criminalización directa de Nicolás Maduro marca un quiebre, porque ya no se trata solo de sancionar a un jefe de Estado, sino de imputarlo penalmente como si fuera un delincuente común. Estados Unidos lo acusa de conspiración para el narcotráfico, lo acusa de vínculos con organizaciones armadas catalogadas como terroristas y de haber gobernado sin legitimidad democrática. Al no reconocerlo como presidente legítimo, el gobierno de Estados Unidos sostiene que no goza de inmunidad soberana. Esta postura, aunque discutida desde el derecho internacional clásico, es coherente con la doctrina estadounidense de seguridad nacional que desde hace años amplía el concepto de amenaza para incluir actores no estatales y estados que, según su criterio, no pueden o no quieren controlar actividades criminales en su territorio. En este punto es válido preguntarse si todo esto no funciona como la excusa perfecta para intervenir. La respuesta no es simple. Por un lado existen indicios reales de corrupción, autoritarismo y vínculos oscuros dentro del aparato estatal venezolano. Es difícil negar eso. Por otro lado, Estados Unidos ha demostrado históricamente
que sabe usar el derecho penal, la lucha contra las drogas y el combate al terrorismo, y esto lo usa como herramientas para alcanzar objetivos políticos más amplios. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, me refiero a la dictadura y corrupción en Venezuela y a la excusa perfecta que está tomando Estados Unidos. El narcotráfico también puede ser un problema real y a la vez un instrumento discursivo que facilita la presión internacional y la acción unilateral, o sea que Estados Unidos actúa por sí solo. Cuando se analiza la legalidad de un ataque estadounidense contra Venezuela, el panorama se vuelve aún más gris, más turbio. Según la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza está prohibido salvo en 2 casos: autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa. Estados Unidos no cuenta con autorización de ningún Consejo de Seguridad y la legítima defensa que invoca se apoya en una interpretación expansiva que no es aceptada de forma unánime por la comunidad internacional. El derecho internacional clásico exige un ataque armado previo, exige una necesidad, exige una proporcionalidad e inmediatez. Vincular el narcotráfico por sí solo con un ataque armado estatal es jurídicamente discutible. Sin embargo, la ausencia de un tribunal con capacidad real para sancionar a una potencia como Estados Unidos hace que esa discusión quede pues en gran medida en el plano académico y político más que en lo práctico. Aquí entra en juego la ONU. En teoría, el sistema internacional ofrece mecanismos para condenar y sancionar agresiones. En la práctica, esos mecanismos están limitados por el poder del veto en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos puede bloquear cualquier resolución que intente sancionarlo, y la Asamblea General solo puede emitir condenas simbólicas sin efectos vinculantes. La Corte Internacional de Justicia, por su parte, no puede actuar si el Estado demandado no acepta su jurisdicción. El resultado es pues un sistema en el que el derecho no existe, pero su aplicación depende del equilibrio de poder. Los aliados de Venezuela como Rusia, China, Irán tienen un margen de acción reducido. Pueden condenar, pueden apoyar diplomáticamente, pueden ofrecer asistencia económica limitada o cooperación técnica, pero ninguno parece dispuesto a arriesgar una confrontación directa con Estados Unidos por el caso venezolano. El apoyo, si es que existe, es calculado y prudente. Nadie quiere convertir el Caribe y el norte de Sudamérica en un escenario de guerra abierta entre potencias. En ese contexto, que ya es complejo de por sí, irrumpe la noticia que más impacto mediático ha generado: la caída del régimen de Nicolás Maduro y su captura por fuerzas estadounidenses. Según declaraciones oficiales de Washington y del propio presidente estadounidense, Nicolás Maduro fue detenido y trasladado fuera del país para enfrentar cargos en tribunales norteamericanos. Sin embargo, hasta hace unas horas había un ambiente en el que no se estaba seguro si Maduro había sido capturado o no. No se podía verificar estos hechos por parte de organismos internacionales. Ni siquiera el propio Estado venezolano lo podía verificar. El gobierno de Caracas ha pedido pruebas de vida de Maduro y ha denunciado una violación flagrante a su soberanía. Lo que sí está claro es que ya hay un vacío de poder inmediato en Venezuela. Pero este escenario no implica necesariamente una transición ordenada. El chavismo no es solo Maduro, es una estructura que incluye mandos militares, cuadros políticos y redes de control territorial. Figuras como Diosdado Cabello o el alto mando militar podrían intentar conservar el control en Venezuela, al menos de manera provisional. Por eso, hablar de caída total del régimen puede ser prematuro si no se observa un colapso real de las instituciones que la sostienen. Y bien, ¿qué pasará ahora? Esta pregunta no tiene una respuesta cerrada. Hay varios escenarios posibles. Uno es la transición negociada, con un gobierno interino que convoque elecciones bajo supervisión internacional. Otro es una administración temporal sin elecciones inmediatas enfocada en estabilizar el país. También existe el riesgo de un periodo de caos o de control militar prolongado. En ninguno de estos escenarios está claro que Estados Unidos ponga directamente a un presidente de su conveniencia, aunque su influencia es inevitable. El mismo Trump ha dicho que vamos a controlar Venezuela hasta una transición segura. La experiencia nos dice
que imponer líderes desde fuera suele generar rechazo interno y problemas de legitimidad. Otra pregunta que surge aquí es, ¿habrá elecciones democráticas en Venezuela pronto? Respecto a esto, todos los discursos públicos hablan de la necesidad de comicios libres y transparentes, pero organizar unas elecciones reales requiere tiempo y requiere instituciones funcionales, garantías de seguridad y observación internacional, que es lo más importante. Nada de eso se puede improvisarse en unos días o semanas. Por eso, incluso en el mejor de los casos, el camino hacia unas nuevas elecciones sería largo y lleno de tensiones. Al final, lo que esta crisis revela es algo más profundo de lo que se aprecia. Estados Unidos actúa convencido de que su causa es justa y necesaria. Venezuela, por su parte, se defiende denunciando una agresión imperial. Entre ambas narrativas, la población venezolana sigue atrapada todavía en una crisis económica, social y política que llevará años para que se resuelva. La captura de Maduro no va a resolver esto pronto. Puede que lleve meses o incluso años. Y aquí voy a dar una opinión personal breve, y esto es opinión personal nada más. Aquí, amigos, no hay ni buenos ni malos. Y estoy de acuerdo en que en Venezuela había una dictadura. Pero eso no significa que Estados Unidos sea el héroe de esta historia. Estados Unidos siempre tiene intereses. No en vano existe el eslogan América para los americanos. Estados Unidos siempre va a querer que los países de Latinoamérica sean sus aliados. Ese es el principal objetivo, más allá de querer tener recursos como petróleo y minerales. Esto solo es una opinión personal, que puede ser juzgable y debatible. Voy a concluir este video diciendo que la historia aún se está escribiendo. Muchas de las afirmaciones más impactantes deberán confirmarse o desmentirse con el paso de los días. Lo único seguro es que Venezuela se encuentra en un punto de inflexión, ¿no? En que las decisiones se toman ahora tanto dentro como por fuera del país. Y eso va a marcar su futuro por décadas. En medio de todo este ruido, conviene mantener una mirada crítica, distinguir entre hechos probados o declaraciones interesadas y recordar que detrás de la geopolítica hay millones de personas que solo esperan estabilidad, dignidad y la posibilidad real de decidir su destino. Eso es todo en este video, amigos míos. Espero que este análisis haya sido de provecho para ustedes. Seguiré informando si es que cambian las cosas, si escala la situación. Voy a hacer más videos si es que lo amerita. De momento me despido, mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Por cierto, si quieres apoyarme y que este canal siga creciendo, lo puedes hacer a través de este QR de Yape o también a través de Patreon. Aquí están las personas que me apoyan a través de Patreon. El enlace lo dejo en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.